Buenos días, el trabajo sobre el que os voy a hablar es el Parlamento Europeo. Primero, he estructurado mi trabajo en un índice que tiene una introducción del Parlamento, su sede, las funciones, la organización, la composición, las comisiones parlamentarias, con las que voy a nombrar, y los eurodiputados, que luego lo he estructurado también en varios temas. La introducción. El Parlamento Europeo es la institución que representa a los pueblos de la Unión Europea. Su precursor fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Es también la única institución cuyos miembros son elegidos democráticamente por sufragio universal y sus 785 parlamentarios ejercen el control democrático a nivel europeo. El Parlamento desempeña un papel fundamental en la elaboración, modificación y aprobación de la legislación europea y formula propuestas para la consolidación de propuestas políticas para la consolidación de la Unión Europea. Y su labor se divide en tres pilares fundamentales: que participa en la actividad legislativa y presupuestaria, que también participa en las iniciativas de la Unión en los ámbitos de la política exterior y de seguridad común, y que participa en la justicia y en los asuntos de exterior. Su sede. La labor del Parlamento Europeo se desarrolla en tres sedes: en Bruselas, que está en Bélgica, en Luxemburgo y en Estrasburgo, que está en Francia. En Luxemburgo se encuentra la oficina administrativa, llamada la Secretaría General. En Bruselas y en Estrasburgo se realizan las reuniones del Parlamento en pleno, que son las sesiones plenarias, que se celebran la última semana de cada mes, excepto en agosto. Y en Bruselas también se realizan las reuniones de la Comisión. El edificio de Bruselas es el espacio Leopold y el de Estrasburgo el edificio Louis. Las funciones. El Parlamento tiene tres funciones fundamentales. La primera, debatir y aprobar junto con el Consejo la legislación de la Unión Europea. En muchos ámbitos, como la protección de los consumidores y del medio ambiente, el Parlamento y el Consejo, en representación de los gobiernos nacionales, trabajan juntos para decidir la legislación de la Unión Europea y adoptarla formalmente. Esto se llama procedimiento legislativo ordinario, aunque antes se denominaba codecisión. Después del Tratado de Lisboa ha aumentado el número de ámbitos de regulación del nuevo procedimiento legislativo ordinario, por lo que el Parlamento tiene más poder en algunas funciones como la agricultura, la política energética, la inmigración y los fondos de la Unión Europea. Además, el Parlamento Europeo es fundamental para determinadas decisiones importantes como que entren a formar nuevos países parte de la Unión Europea. La segunda, someter al control a otras instituciones de la Unión Europea, en especial a la Comisión, para garantizar su funcionamiento democrático. Esto se denomina control democrático y se puede realizar de varias formas. Por ejemplo, cuando se nombra a los 28 miembros de la Unión Europea, de las comisiones, uno por cada país de la Unión Europea, no pueden ejercer su cargo hasta que el Parlamento les haya dado el visto bueno. Si los miembros del Parlamento Europeo no están de acuerdo con el nombramiento de alguno de los comisarios, pues pueden rechazar a la comisión en pleno. Además, el Parlamento también puede hacer que la comisión dimita durante su mandato, y esto se denomina una moción de censura. El Parlamento supervisa la labor de la comisión con los exámenes de los informes que ésta realiza o las preguntas a los comisarios, y los diputados del Parlamento Europeo examinan las peticiones de los ciudadanos y pueden crear comisiones de investigación. Y la última labor del Parlamento Europeo es debatir y adoptar junto con el Consejo el presupuesto de la Unión Europea. El Parlamento cuenta con una comisión que examina el presupuesto, cómo se ha gastado el presupuesto, y aprueba la manera en que se ha gastado el presupuesto del año anterior. La organización.
El Parlamento Europeo se organiza mediante el presidente, la mesa, el pleno y las comisiones. El presidente y la mesa son elegidos por los miembros del Parlamento y la organización funcional la llevan los grupos parlamentarios. El actual presidente es el alemán que vemos en la foto. Y el primer presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea, que es el precursor del Parlamento Europeo, fue Robert Schuman. Forman parte de la mesa los vicepresidentes y los cuestores, que con voz pero sin voto se encargan de las cuestiones económicas y administrativas. De la mesa ampliada forman parte también los grupos parlamentarios y es lo que fija el orden del día en la sesión. El pleno se reúne en periodo ordinario el segundo martes de cada mes sin previa convocatoria y en periodo extraordinario si lo piden sus miembros, el Consejo o la Comisión. Las comisiones son el órgano donde transcurre el trabajo del Parlamento Europeo y están formadas por los parlamentarios de los grupos. Y los grupos parlamentarios representan la área ideológica de los partidos políticos y tienen unos privilegios. La composición. El número de diputados de cada país es proporcional a su población. Aunque el Tratado de Lisboa establece que ningún país puede tener menos de 6 diputados ni más de 96. Sin embargo, el Parlamento actual todavía no tiene los requisitos del Tratado de Lisboa, pero en las próximas elecciones cambiará el número de diputados. Por ejemplo, en Alemania en Alemania pasará de 99 a 96, en Letonia de 9 a 8 y en España se mantendrá en 54. Las comisiones parlamentarias se dividen en comisiones permanentes y en antiguas comisiones especiales. En las comisiones permanentes solo he puesto unas poquitas porque son un montón, pero voy a leer otras que son como, por ejemplo, la justicia y asuntos de exterior, los asuntos constitucionales, los derechos de la mujer, igualdad de género, los transportes y turismo, desarrollo regional, etc. Y las dos comisiones especiales son las que podéis ver aquí. Y por último, los eurodiputados. A ver, como introducción, el Parlamento Europeo se compone de 766 diputados repartidos entre los 28 países miembros de la Unión Europea. Algo más de una tercera parte de los diputados son mujeres. Se agrupan por afinidades políticas, no por nacionalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que se agrupan según el partido político al que pertenezcan. Como podemos ver aquí, en el gráfico, los colores van con el número de diputados que hay y son esos de ahí. Los diputados reparten su tiempo entre los territorios de Estrasburgo y Bruselas y las condiciones que rigen la actividad de los diputados se recogen en el Estatuto de 2009. Aquí podemos ver una reunión de los diputados. ¿Cómo se vota? Desde 1979, los diputados son elegidos por sufragio universal directo por un periodo de 5 años. ¿Qué quiere decir sufragio universal directo? Que los votantes eligen a sus representantes directamente, sin la intervención de otras personas u órganos. Cada Estado miembro decide la forma en que se realizarán sus elecciones, pero deben garantizar la igualdad de género y el voto secreto. Las elecciones al Parlamento Europeo se eligen por el principio de representación proporcional y la edad mínima para votar es de 18 años, excepto en Austria, que es de 16. Ahora los eurodiputados por países. He elaborado un mapa en el que he puesto el número de diputados que hay actualmente, pero que van a cambiar. Y son, pues, a la cabeza está Alemania con 99, sigue Francia con 74, pasará a 96, pero sigue Francia con 74, Italia y Reino Unido con 73, España 54, Polonia 51, Rumanía 33 y pasamos a mucho menos que como los Países Bajos que tienen 26, Portugal, Bélgica, la República Checa, Hungría y Grecia que tienen 22, Suecia 20, Austria 19, Bulgaria 18,
Dinamarca, Finlandia y Eslovaquia 13, Irlanda, Lituania y Croacia 12, Letonia 9, Eslovenia 8 y Luxemburgo, Malta y Estonia y Chipre, que son los últimos que tienen menos, son 6. Los diputados asistentes se pueden dividir en dos grupos. Los asistentes acreditados, que tienen su puesto en uno de los 3 lugares de trabajo del Parlamento Europeo, como son Luxemburgo, Bruselas y Estrasburgo, y se benefician de un contrato de derecho europeo celebrado directamente con el Parlamento. Y los asistentes locales tienen su puesto en uno de los Estados miembros de la Unión Europea y celebran su contrato con su respectivo diputado, y es un contrato de empleo de derecho privado que se regula según las leyes del Estado en el que estén trabajando. Y por último, el Tratado de Niza. Con el Tratado de Niza, José María Aznar fue el presidente que gobernaba cuando se firmó el Tratado de Niza el 26 de febrero de 2001, y con él se consiguieron 50 diputados españoles. Y la reforma del tratado fue que reforzó el papel del colegislador del Parlamento Europeo. El colegislador es una persona que se junta con otra para formar las leyes. Se creó un nuevo fundamento jurídico con el fin de permitir al Consejo determinar el estatuto de los partidos políticos a nivel europeo. Limitó el número máximo de eurodiputados a 732 y también previó la distribución de los cargos entre los Estados miembros y los países candidatos.